Cordiales saludos a los alumnos del curso de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia. Soy Carolina Noguera, defensora pública civil ante el Foro de la Niñez de la ciudad de Lambaré. El tema que les traigo y les propongo trata sobre las filiaciones. La filiación socioafectiva, por un lado, como forma de adquirir el estado paterno-materno filial, y por el otro, la voluntad procreacional a través de las técnicas humanas de reproducción asistida. Estas filiaciones son fuentes de orígenes para constituir familias. Bien sabemos que la protección de la familia es un derecho humano fundamental consagrado en la Carta Magna, así como en las leyes internacionales a través de las convenciones, las que fueron ratificadas por nuestro país. Ahora bien, la filiación consiste en el conjunto de relaciones jurídicas que derivan del origen biológico entre padres e hijos. Situación esta que vamos analizando. La palabra filiación proviene del latín, por un lado filius, y de la otra palabra del latín felare, que significa mamar. Entonces, para el derecho paraguayo constituiría esta relación que produce efectos jurídicos en todas sus aristas. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque podríamos ver la protección integral de las personas que constituyen familia a través del derecho a la identidad. Por eso traigo a colación una frase que viene al caso, que es de la novelista inglesa que escribe sobre familias. Ella es Elizabeth Jotton Howard, que dice: llámalo clan, llámalo red, llámalo tribu, llámalo familia. Como quiera que lo llames, quien quiera que seas, necesitas uno. Es decir, para la subsistencia del ser humano, debe de vivir y convivir en una familia, ya sea de origen biológico, que veremos que no es sino lo menos relevante, sino el hecho de estar en una sociedad y de pertenecer a un grupo en un determinado lugar y en un determinado tiempo, para que se pueda desarrollar armónica e integralmente y pueda constituir el día de mañana una persona con todos sus derechos y todas sus garantías protegidos. De eso se trata la transversalización de los derechos humanos en el derecho justamente de familia que hoy abordamos. Bien, terminando esta introducción, vamos a dividir la ponencia en 4 partes. Vamos a hablar en primer lugar del derecho a la identidad, para poder conocer y conceptualizar, definir lo que significa, y a partir de allí poder hablar en la segunda parte de la filiación socioafectiva propiamente dicha, así como la otra fuente, que es la de las técnicas humanas de reproducción asistida, donde surge la voluntad procreacional. Y por último, vamos a tratar algunos casos como ejemplos para que se pueda tener una comprensión acabada de los temas que les traigo a colación. Antes de iniciar esta primera parte, vamos a acordar algo. Las filiaciones tienen 3 formas. Pueden ser por naturaleza, que es una filiación adquirida, forma biológica, a través de las relaciones sexuales, mediante la adopción y mediante las técnicas humanas de reproducción asistida. Entonces, estas 3 formas de filiación surten los mismos efectos jurídicos. Veamos cuáles son los principios que están en juego de esta filiación. Uno de ellos es el principio del derecho a la identidad, el principio del derecho a la verdad, a la intimidad de la persona, que merece una protección integral constitucional, la seguridad jurídica que ello requiere, la defensa en juicio y el acceso a la justicia. Por eso es importante que definamos el derecho a la identidad. Entonces vemos que el derecho a la identidad es el conjunto de atributos y características que permite individualizar a las personas en sociedad. Es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Y esto lo dice Fernández Sosa Riego.
Ustedes podrán encontrar bastantes definiciones, pero es lo más completo que podemos ubicar hoy para que podamos analizar y comprender al punto que queremos llegar, que es la filiación socioafectiva. Entonces, la identidad se compone de formalidades estática y dinámica, o de características. Es decir, la estática trata del genoma humano, las huellas digitales, los signos distintivos de la persona, que son el nombre, la imagen, el estado civil, la edad y la fecha de nacimiento. Y la parte dinámica se refiere a la personalidad constituida por los atributos y características desde la cultura, todo lo que se adquiere a través de la religión, de la ética, de las costumbres, de las ideas o ideologías, etc. Bien, ¿para qué llegamos a este punto? Para mencionar que todas las filiaciones conforman la identidad de una persona. Es decir, que la familia otorga una identidad o un sentido de pertenencia en un mismo lugar, en un mismo tiempo, y define el hecho de ser esa persona. El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, protegido por la Carta Magna del Paraguay, así como por las convenciones internacionales ratificadas por nuestro país. En tanto que toda persona se compone con una identidad, la cual está íntimamente ligada a los vínculos filiales o a los vínculos familiares. Es decir, que todo niño debe ser protegido para su desarrollo integral desde la identidad. Es un problema clave la idea de que una persona no pueda conocer sus orígenes, o si bien conoce sus orígenes y se haya vinculado a otra familia de manera afectiva, esta no sea protegida. Por eso la importancia de determinar lo que es la identidad y lo fundamental de dicha protección. La identidad y la filiación en su conjunto tienen amplia relevancia en cuanto no al origen biológico, que significaría la totalidad de la identidad del niño, sino al conjunto de lo que compone su vida familiar. Es decir, a partir del amor de los padres hacia el hijo, a partir de las costumbres con las que se suele desenvolver en la vida cotidiana, se refiere a que los magistrados deben fundamentar a la hora de tener un caso para no desplazar únicamente teniendo en cuenta el dato genético. Es decir, que no por ser de origen biológico de un padre se tenga que desplazar automáticamente los otros factores que no son menos importantes, como los lazos afectivos. Y con esto vamos a ir introduciendo a la segunda parte de la ponencia, que hablaremos de la filiación socioafectiva. En tanto, ya existe jurisprudencia de los que habla de que si bien el niño y cualquier persona tiene derecho a conocer sus orígenes, necesariamente no creará con ellos vínculos jurídicos. Es decir, que cuando una persona entiende que o desea ir más allá y saber de dónde provienen sus genes, lo puede hacer, inclusive con unas acciones autónomas. Es decir, no para que se desvincule de la familia actual por la cual se generó a través de vínculos sociales, sino para que se pueda concluir y garantizar el derecho que tiene a saber justamente de dónde o la fuente por la que él fue creado. Entonces, el derecho a la identidad es sumamente importante porque constituye el conjunto de atributos que hace que una persona sea esa misma y no otra, y que determina a través del conjunto de costumbres, de la crianza,
que pueda tener en una familia y en una sociedad. Teniendo en claro lo que es el derecho a la identidad, ahora veamos de qué se trata la filiación socioafectiva en la segunda parte de esta ponencia. Como ejemplo, veamos un caso que es bastante conocido. Para la doctrina católica, José es quien cuidó y crió a Jesús como hijo. Entonces, nadie se atrevería a dudar de que José es el verdadero padre de Jesús y que junto a María constituyen una familia reconocida socialmente. En tanto, o es decir, que José es el verdadero padre socialmente de Jesús. A esto se le conoce como una filiación socioafectiva. Ahora bien, traigamos este caso a Paraguay. Si nosotros traemos esto a Paraguay y José, reconociendo a Jesús como hijo, ante el registro civil de las personas, José estaría cometiendo un ilícito. Es decir, una adopción fuera de lo legal. Pero recordemos que las personas que realizan este tipo de reconocimiento lo hacen a través de los actos propios, los actos voluntarios. Este acto voluntario está estipulado en el Código Civil paraguayo en el artículo 277, que dice: los actos voluntarios previstos en este código son los que, ejecutados con discernimiento, intención y libertad, determinan una adquisición, modificación o extinción de derechos. Es decir, que se trata de actos propios. Tengamos en cuenta que si José hubiera reconocido a Jesús en el registro civil de las personas, lo hubiera hecho bajo un acto voluntario. Vamos a comprender un caso de manera a que se pueda entender mejor la filiación socioafectiva. Este caso es un caso de hechos reales en el Paraguay, que se llevó a tribunales. Menciona lo siguiente, dice: en el año 2000 el actor P se encontraba viviendo en la casa de su hermano y su conviviente, la señora M. En ese tiempo, P mantuvo una relación sentimental con esta última, con la conviviente de su hermano, producto del cual al año siguiente, en el 2001, nació una niña, BAS. La misma fue inscrita como hija de su hermano, como hija de la pareja de la señora M. Y en el año 2004, luego de que la señora M le confesara a su pareja que BAS era hija de su hermano, el actor P, el actor P, en este caso el padre biológico, se retiró de la vivienda y no se le permitió el contacto con la niña desde entonces. Posterior a eso, ya teniendo la niña 10 años, el actor P inicia una acción de impugnación de la paternidad de su hermano, pareja de la señora M, solicitando se declare la inconstitucionalidad del plazo de caducidad previsto en el artículo 239 del Código Civil paraguayo, que dice: la acción de impugnación de la paternidad del hijo concebido durante el matrimonio prescribe a los 60 días contados del que marido tuvo conocimiento del parto. La demanda será promovida contra la madre y el hijo. Si este falleciera, el juicio se ventilará con sus herederos. Entendemos en que el actor de esta impugnación pretendía constituirse en el padre reconocido legalmente. Es decir, pretende el desplazamiento de estado de filiación del hermano paterno filial con la hija. Esa es la pretensión del actor. Veamos cómo resolvió el tribunal el caso que acabo de contar. Menciona este tribunal que lo importante no es ocultar la realidad genética de la niña, porque se rechazó la acción del actor de pretender la impugnación de la paternidad actual, sino que desplazar a la misma a otro vínculo paterno, es decir, establecerla como hija biológica del hermano
que implicaría cambiar por completo la figura paterna y por ello causar una inestabilidad en sus vínculos afectivos. Como se verá, aquí la importancia es de la protección del desarrollo armónico de los afectos y del desarrollo sociocultural que va teniendo esta niña, porque después, a los 10 años, pretender que cambie totalmente el medio ambiente en el que se desarrolla su vida es como pretender matar esa identidad que venimos definiendo a lo largo de estos temas a ser tratados. Menciona una jurisprudencia del libro de Chávez Mariana, La evolución de las relaciones paterno-filiales del imperio del biologismo a la consagración del afecto. Dice una parte fundamental, que la adopción sin adoptar crea un vínculo socioafectivo, es decir, que este pensamiento antiguo de que fatalmente se lo pueda extraer a un niño de una familia porque no posee el origen de sangre, constituye una fatalidad en el sentido de que la genética es un mero accidente dentro de la vida del ser humano, que quien cría con amor, quien cuida, quien protege, quien da sustento y sobre todas las cosas cumple con los roles y con las obligaciones establecidas en las leyes como padre, es el verdadero responsable del niño y pertenece ese niño a esa familia. La paternidad o maternidad afectiva, socioafectiva o sociológica refieren al mismo tiempo lo mismo. Es decir, una persona que no coincide con su identidad genética es asimilada a ese hogar y es inscrita en los registros sin documentos, sin papeles. Colocando un poco en nuestra jerga popular, en Paraguay conocemos a esto como la adopción yaí. Es decir, adopción a los Paraguay sería adopción sin documentos o sin papeles. Entonces la realidad del niño en la que vive cotidianamente o en la actualidad se divorcia de su realidad biológica. En tanto se da en casos como personas que son criadas por su madrina, que son criadas por el padrastro, por la madrastra, y en el inmenso amor que existe en esa familia, ellos inicialmente lo inscriben como suyos. Y como bien lo vemos, estas personas son tenidos como hijos y reconocidos por una sociedad como hijos. ¿Cuándo surge la problemática? Y surge cuando existe un rompimiento en la familia, termina el amor de la pareja y de esa manera uno de los progenitores se desentiende del niño. Por lo general se desentiende el padre y entabla una posible demanda de impugnación. Ahora bien, como en Paraguay existe una laguna al respecto, y cuando una ley específica, reglamentada, que trate sobre esto, ya existen casos que fueron solucionados con la normativa adaptándola a las leyes internacionales y a nuestra Carta Magna. Para ello tenemos en la Constitución Nacional el artículo 49 que viene expresa de la protección a la familia como derecho humano fundamental para la subsistencia de un ser. También habla del artículo 50, el derecho a constituir familia, que toda persona tiene derecho a vivir en una. Del artículo 54 de la protección al niño, cuando en la última parte menciona que cuando exista derechos que colisionan y entre ellos con el derecho del niño, prevalecerá el derecho del niño, en tanto que los derechos de los adultos retroceden frente a estos. El artículo 4, por supuesto, el derecho a la vida, y el artículo 25, relativo con el derecho a la identidad, de la expresión de la personalidad.
Ahí habla claramente de que también en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 18, de que toda persona tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad y por sobre todas las cosas a vivir con sus padres y a ser cuidados por los mismos. En tanto que, como sabemos, estas protecciones integrales no se refieren netamente a un modelo de familia, sino que a todos los modelos de familias. Es por ello la importancia de no estar clasificando cuáles serían estos modelos de familia, porque todas las personas que se desarrollan en una pueden garantizar ser una persona con todos sus derechos y obligaciones bien establecidos a la hora de llegar a la edad adulta. Esto es importante mencionar porque el Paraguay, con forma estadística, tiene en la mayoría niños criados en familias monogámicas. Entonces, cuando hablamos de modelos de familia, no nos referimos a un solo modelo de familia. Entendiendo lo que fue la explicación de la filiación socioafectiva, pasemos a la última forma de filiación que vamos a hablar el día de hoy, que es las técnicas humanas de reproducción asistida. En tanto y cuando estas técnicas son solicitadas por las personas o por las parejas que no pueden tener hijos de manera biológica. Vamos a entrar a hablar de lo que son la inseminación artificial y la fecundación in vitro, pero no desde la ciencia de la salud, sino que desde un ámbito más de protección de derechos y jurídicos. El uso de las técnicas de fecundación extracorpórea ofrece un menú procreativo de compleja variedad de opciones, con la introducción de donantes homólogos y heterólogos. Los heterólogos pueden ser donantes de gametos, úteros subrogados, que es la conocida como maternidad subrogada, donantes vivos fallecidos, entre otros. Para entender un poquito mejor de lo que se trata esta técnica de fecundación, vamos a definir la fecundación heteróloga, que es la realizada con gametos de donantes anónimos, es decir, con donantes de semen o donantes de óvulos. Habiendo definido la fecundación heteróloga, hablemos de la fertilización homóloga, que se trata de la utilización de los gametos propios. Por ejemplo, la obtención del semen con una masturbación un tiempo antes de realizar la inseminación. Bien, el material genético o este aporte de materiales genéticos para que se pueda realizar estas técnicas se lo hace en un laboratorio y con personas especialistas en la materia, que es muy distinto a la procreación de un niño en el sentido biológico. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad procreacional? Entonces tenemos que el origen biológico sería lo viejo, es decir, en materia de filiación. Y lo nuevo, como tercera fuente, las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué vemos aquí? Podemos tener una identidad genética, es decir, que en una misma persona que se va a dar la gestación de un niño existan la identidad del padre y de la madre, que se trate de su propio óvulo y que la inseminación se realice con el propio semen. Y se trata de una identidad voluntaria, por supuesto. Y entonces hay un punto en común que es el óvulo y el esperma. Hasta ahí tenemos claro. Por un lado estamos viendo la voluntad procreacional cuando existen identidades genéticas y identidades biológicas. Ahora bien, cuando existe una voluntad procreacional y no coinciden el elemento genético ni el biológico, estamos hablando de que una pareja, pese a ser padres por un lado, no pueden concebir de forma natural, recurren a las técnicas humanas asistidas y también a una tercera persona para que geste al niño. Esta voluntad es la que es más relevante porque
Ellos desean ser padres y desean desempeñarse como tal. Veamos cómo resolvió el Tribunal de Capital el caso que estábamos relatando. Y la parte fundamental es la que vamos a ver ahora. Menciona lo siguiente, que del análisis minucioso de las pruebas producidas en el expediente surge de forma indubitable que el actor ha otorgado su consentimiento a los efectos de someterse a la técnica denominada heteróloga, es decir, por medio de donante anónimo de esperma, sabiendo que el niño o niña que se concebiría a través de esa técnica no tendría su material genético con conciencia. Es decir, se ha acreditado la voluntad procreacional del actor en el presente caso, razón que imposibilita que la acción de impugnación tenga andamiaje. Esto fue lo que se resolvió en el juzgado de primera instancia de la niñez y la adolescencia del quinto turno de capital. Entonces, para este tribunal, primó la voluntad procreacional del actor al otorgar su consentimiento ante el laboratorio, ya que como requisito realizan un protocolo y una firma para que quede con el consentimiento establecido en dicho lugar, y de esta forma, al adjuntarse este protocolo o esta ficha o formulario, se pudo comprobar que el señor sí quería ser padre y en ese momento sí quería desempeñarse como tal y lo venía realizando. Es importante resaltar los avances que han tenido los países de la región en cuanto a reconocimiento por parte de padres vinculados en forma afectiva con los hijos, porque esta situación no es solamente de Paraguay, sino que también de los países vecinos y por qué no también a raíz de todo el mundo, como un cambio social que se genera a través de las circunstancias por las cuales están atravesando las diferentes historias de vida que solemos encontrar y ver. Es así que es un comienzo este tipo de cambios. Está en vigor desde el 3 de diciembre la instrucción del 2013 del Tribunal de Justicia de Pernambuco de Brasil. Este estado queda en el centro-este de la región noreste, o sea, entre el límite entre el Océano Atlántico y la capital es la ciudad Recife. Este tribunal dispone sobre el reconocimiento voluntario de la paternidad socioafectiva, nada más y nada menos que frente a los oficiales del registro civil de las personas naturales. La norma del miembro del tribunal llamado Jones Figueredo Alves, corregidor general de justicia del estado de Pernambuco, que es el magistrado que supervisa esta administración de justicia, en ejercicio y presidente de la Comisión de Magistrado de Familia del Instituto Brasileño del Derecho de Familia, autorizan el reconocimiento espontáneo de la paternidad socioafectiva en una escribanía. Es decir, como veíamos al principio, que se produce a través de un acto voluntario el hecho de constituirse ante el registro y practicar el reconocimiento del niño con el que se tiene un vínculo más que afectivo, social y culturalmente conocido. De acuerdo a la instrucción, el interesado podrá reconocer la paternidad socioafectiva del hijo con la presentación del documento de identidad, fotografías, el certificado de nacimiento original o copia, en la escribanía en que el hijo ya fue registrado. Si existiera posteriormente una discusión judicial, obviamente hablando por el origen biológico que éste tendría, no se impedirá de ninguna forma la búsqueda de la verdad biológica de este niño. Es decir, lo único que se realiza es que no existan obstáculos para el acceso a la identidad inmediata de los niños en situación con estos vínculos jurídicos a través de la socioafectividad. Sería un comienzo para que los diferentes estados, sobre todo los de la región, puedan adoptar estos cambios, así para poder garantizar de manera efectiva el acceso a la identidad de todas las personas. De esta manera podemos concluir que, por un lado, la filiación socioafectiva tiene como principal característica la posesión de Estado. Es decir, que la posesión de Estado de hijo debe ser
de manera continua. Se establece que existe una relación como que el niño siempre ha llevado el apellido de quien dice ser su padre o su madre, de que este siempre la ha tratado como hijo suyo, que en calidad de padre o madre este siempre ha proveído su manutención y educación, su crianza en general, que el niño también lo ha tratado como padre y madre a su vez, y que es reconocido como hijo por toda la familia y por toda la sociedad en la que vive. Es decir, que la autoridad pública también lo considera como tal. Al darse todas estas características, se puede decir que una persona posee un estado de filiación tal y que con esa filiación socioafectiva es reconocido. Y en conclusión, a lo que sería la voluntad procreacional, como veíamos, se realiza a través de las técnicas de reproducción humana asistida. De esta forma, habiendo terminado las partes de la ponencia, me voy despidiendo, dejando el correo electrónico al cual se pueden comunicar para cualquier consulta o intercambio de pareceres. Y les saludo, les agradezco por la atención. Espero que estos temas que se trajeron sean de suma importancia e interés para ustedes y nos vemos en un próximo encuentro.